Les decía que el día de hoy lo que vamos a hacer es ver un repaso básicamente de las dos clases anteriores debido a las circunstancias, ¿verdad? Dentro de los dos domingos pasados, pues algunos faltaron un domingo, otros faltaron otro domingo. Entonces creo que era bueno hacer un repaso. De hecho ya lo tenía pensado así y también por una duda ahí que surgió, ¿verdad? De alguno de ustedes. Y de todos modos un repaso siempre va a ser bueno, sobre todo porque estas cosas no son algo que hagamos, por ejemplo, en una clase normal, en una predicación. Entonces a veces necesitamos, como se dice a veces, digerir, ¿verdad? Las nuevas ideas y eso es importante, ¿verdad? Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy es un repaso de lo que es el paralelismo. Ya hemos estado hablando de esto, pero antes me gustaría preguntarles ¿qué entienden por la palabra paralelismo? Que Esteban. las palabras tienen diferente, o sea, se dicen diferente, pero tienen el mismo significado, como Más o tipo menos. sinónimos. Es parecido a lo que es un sinónimo, ¿verdad? Es parecido. Pero, por ejemplo, cuando estábamos en la primaria, secundaria incluso, bueno, yo creo que en todos los grados, nos dicen, van a poner una línea recta y vas a poner una línea paralela, Ah, ok. que van parejas, ¿verdad? Bueno, es algo parecido. Por ejemplo, también se usa la palabra paralelismo en cuanto a ver un pasaje y ver otro que habla del mismo tema, aunque sean palabras totalmente distintas. Por ejemplo, Miqueas 5:2 es paralelo de un pasaje, si mal no recuerdo, acá en Lucas 2, por ahí más o menos. Eh, Hechos capítulo 2, algunos pasajes de Hechos 2 son paralelos de Joel capítulo 2. Entonces, hay muchas formas de ver lo que es el paralelismo, ¿verdad? Entonces, son ideas que van una a un lado de la otra, ¿verdad? Y esto hablando de la poesía hebrea, son dos ideas que a veces quieren decir lo mismo con palabras distintas, o a veces son dos ideas parecidas, pero son a veces contrarias, ¿verdad? Una de la otra. Y bueno, entonces vamos a considerar esta parte. Ya están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, hermano. Ok, bueno, vamos a ver en esta parte algunas cosas, como les digo, ya lo vieron. Nos falta Chanti, ¿verdad? Ya que veo que no ha llegado hoy. Básicamente vamos a ver lo mismo, si acaso vamos a hacerlo más que nada como un repaso, ¿verdad? Ya sabemos que ¿cuántos son los libros poéticos en la Biblia? Ahí dice en la pantalla. ¿Cuántos libros poéticos? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y 5, Cantares. hermano. Muy bien. 5 libros son los libros poéticos en la Biblia. Va otra pregunta. ¿Solamente en esos libros encontramos poesía hebrea? Ahí va otra vez. ¿Solamente en esos 5 libros encontramos poesía hebrea? No, hermano. Hay No. otros libros, ¿verdad? Que también hablan, recurren a la poesía, aunque no es un libro totalmente poético. A veces, por ejemplo, cuando ve usted un cántico, eso es poesía también. A veces otros libros, como Éxodo, por ejemplo, que no es un libro poético, podemos encontrar poesía ahí o en otros pasajes. Se dice que casi la mitad del Antiguo Testamento está escrito en poesía, es decir, más allá de esos 5 libros, hay otros libros que recurren a la poesía en ciertos pasajes, ¿verdad? Los libros históricos abundan en vibrantes discursos que se llaman odas, piezas líricas, salmos, fragmentos y cantos, ¿verdad? Una pregunta, ¿no está César ahí, verdad? Ahorita me llegó la invitación, pero no lo veo que esté ahí. Sí, hermano, aquí estoy, pero no puedo perfecto, prender la hermano. cámara. Sí, no se preocupe, hermano. Sí. No veía dónde estaba. Dije, a lo mejor me mandó la invitación y no lo veo. Perfecto. Bueno, ya vimos un video, ¿verdad? Este no lo vamos a ver hoy. Ya viene Chanti. Este video no lo vamos a ver el día de hoy. Ya lo vimos y ahí está, ¿verdad? Por si alguien lo quiere volver a ver. Ahí ese video nos habla en términos generales de cómo es la poesía hebrea.
Buena parte del Antiguo Testamento está compuesto en un estilo y forma de lenguaje muy por arriba de una simple prosa. Acuérdense que una prosa es, por ejemplo, lo que están leyendo ustedes aquí, es una prosa. Acá hay otra prosa. No es poesía lo que estamos leyendo aquí. Esta prosa habla de poesía, pero no es en sí una poesía. Cuando nos piden, por ejemplo, que escribamos en la escuela, ¿verdad? Escríbeme algo en prosa, pues es algo así parecido a esto, ¿verdad? Algo parecido. Pero cuando nos dicen, nos lo vas a escribir en verso, bueno, es otra forma, ¿verdad? Como que más arreglada, más adornada, ¿verdad? Su metro o su métrica, si acaso podemos decirle así, no se compone de sílabas, sino de sentencias y sentimientos. Eso ya lo hemos visto también, básicamente todo. Y hablando con la propiedad, la poesía hebrea nada sabe de pie métrico y versificación. Es decir, a diferencia de nuestra poesía, que tiene métrica, no sé mucho de la poesía, pero sí sé que dependiendo qué tipo de poesía, pero a veces el renglón de arriba tiene que tener las mismas sílabas de abajo y el que sigue también las mismas sílabas, ya con cierta medida, ¿verdad? Pero no es igual en la poesía hebrea. Generalmente se reconoce ahora que el aspecto distintivo de la poesía hebrea consiste en el paralelismo de miembros, lo que hablábamos hace un momento. Un miembro aquí es lo que también veíamos como un dístico. La semana pasada y antepasada mencionamos del dístico. El dístico es la idea completa, que a veces está en todo un renglón o en dos renglones. Ahorita vamos a llegar a esa palabra una vez más. La poesía hebrea es probablemente más susceptible o está más dada a traducción que a ningún otro idioma por motivos que hemos expresado arriba, de que no hay rima, ¿verdad? Es decir, se puede traducir más fácilmente, creo yo, que la rima o que la poesía nuestra, porque, por ejemplo, estaba viendo hace tiempo en la Biblia en inglés, por ejemplo, hay veces que un renglón en español ocupa renglón y un cuartito de inglés. Entonces no podríamos hacer una traducción de la poesía, no siempre, a veces sí, pero no siempre. Y a veces al revés, en pocas palabras, en inglés me dice lo que a mí me dice en español un renglón o dos. Por eso lo hace un poquito difícil. El deseo de presentar un asunto en la forma más impresionable que sea posible conduce a la repetición y a la tautología. ¿Se acuerdan de eso de la tautología? Aquí ya no me apareció, pero la tautología decíamos que es decir varias ideas o dos ideas más bien, usando las mismas palabras o casi las mismas palabras como para encerrar una verdad. Y una de ellas es lo que decíamos cuando la Biblia dice, cuando dice que Él está bajo la sombra del Altísimo, bajo el abrigo del Omnipotente, sombra, abrigo, omnipotente, Altísimo. En realidad los dos dísticos o las dos líneas, los dos miembros de ese versículo hablan exactamente de lo mismo, pero con palabras un poquito similares, más o menos, tratando de dar una sola idea, ¿verdad? Y tenemos aquí un pasaje, ¿verdad? En Proverbios 1, 24 al 27, por cuanto llamé y no quisisteis, extendí mi mano y no hubo quien escuchase. Estos dos renglones son muy similares. Cuando dice que extendió su mano, él está diciendo lo mismo que arriba. Yo te hablé, yo te llamé, pero no quisiste. Igual acá, no hubo quien quisiera escuchar o no hubo quien escuchase. Antes desechaste todo mi consejo. Fíjate, desechaste, no escuchaste, no quisiste. Si notan ese paralelismo, hermanos, muy importante para lo que vamos a ver después, que notemos ese paralelismo. Desechaste, ¿sí? No escucharon, no quisieron. Llamé, les extendí mi mano, ya acá esa no tiene paralelismo. Y dice, y mi reprensión no quisiste, otra vez, no quisiste mi palabra, mi consejo, no lo escuchaste. También yo me reiré en vuestra calamidad
y me burlaré cuando os viniere lo que temiereis. Fíjense aquí, burlarse, reírse. ¿Qué es eso de lo que temían? Bueno, la calamidad que iba a venir. Cuando viniere como una destrucción, lo que teméis, vuelve a recurrir a lo que teméis, que es la misma calamidad, ¿ok? Y vuestra calamidad, otra vez, vuelve a tocar la palabra de acá, que es lo mismo de lo que temen ellos, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, destrucción, torbellino, cuando sobre vosotros viniere turbación y angustia. Esa turbación, fíjense, todo esto es paralelismo. La turbación y angustia con calamidad, con temer, otra vez con temer más arriba. Voy renglones de abajo hacia arriba. Vuelve a decir calamidad, ¿verdad? Y lo arriba tiene otras palabras paralelas. ¿Sí están notando esto, hermanos? ¿Sí se dan cuenta de ese paralelismo? Sí, hermano. Ok, Sí. perfecto. 3 formas de paralelismo en la poesía hebrea. 3 formas de paralelismo en la poesía hebrea. ¿Alguien se acuerda de ellas? Ahorita lo voy a poner en la pantalla, pero ¿alguien se acuerda? Sinónimo, Ajá, sí, antitético muy bien. y el último sintético. Y sintético. Muy bien, perfecto, hermana Chanti. Fíjense, sinónima a antitética y sintética. ¿Por qué aquí está en femenino? Porque aquí estamos hablando de formas. ¿Cuáles son esas formas? La sinónima, antitética, sintética. O, dicho más, que es lo que vamos a usar, paralelismo sinónimo, paralelismo antitético y paralelismo sintético. Vamos a ver primero el paralelismo sinónimo. Paralelismo sinónimo, fíjense, lo que hace ratito les preguntaba qué era el paralelismo y como que nos íbamos a la definición de la palabra sinónimo, pero son distintos, pero como yo uso a veces este tipo de expresiones, son distintos, pero son hermanos o son primos, ¿verdad? Paralelismo sinónimo. Ya sabemos que sinónimo es, ahora sí, decir con diferentes palabras lo mismo. Por ejemplo, un sinónimo de carro, díganme un sinónimo de carro. Auto, Auto, automóvil, ¿ok? Un sinónimo de forma, Figura. figura. Fíjense, aquí todo depende del contexto, ¿eh? Porque ahorita dijo Santiago una figura y está bien bajo un contexto, pero bajo otro contexto distinto es una forma, es una manera, es un procedimiento, ¿verdad? También. Ok, entonces me encontramos paralelismo y encontramos también el sinónimo, es decir, estamos viendo la poesía hebrea en cuanto a paralelismo sinónimo. Presentamos aquí algunos pasajes en los cuales las diferentes líneas o miembros presenten el mismo pensamiento con ligeras alteraciones en la forma de expresión. Entonces, eso es un paralelismo sinónimo. Cuando encontramos algunos pasajes que tienen o que en sus diferentes líneas o miembros o dísticos, que ya habíamos mencionado esa palabra, presentan el mismo pensamiento. Es decir, para que lo entiendan mejor, una frase tiene el mismo pensamiento que la otra, pero con palabras a lo mejor un poquito distintas. Por eso es paralelismo, porque es la misma idea aquí, la misma idea acá, y a la vez estamos viendo ahí que no solamente van las dos ideas juntas, sino que también hay alguna diferencia en cuanto a palabras, ¿verdad? Ok, bueno, continuamos ahí. Es importante esta parte porque una vez entendiendo esto nos ayudará más a entender lo demás. Entonces, esta definición que está aquí podríamos alterarla un poquito para que me entiendan mejor, como se les dije hace un momento. 2 frases bíblicas, entiendan por frase, a veces es un renglón y cachito, es igual o sea, una frase es igual a la otra en cuanto a la idea o el pensamiento que me quieren dar. Pero ¿cuál puede ser la diferencia entre una y otra? ¿Cuál creen que pueda ser?
Ahí va. Las palabras mismas que pueden ser un poquito distintas. Recuerden, lo que vemos aquí, en la definición, es que puede tener diferentes alteraciones o ligeras alteraciones, pero al final de cuentas es lo mismo, ¿verdad? Pero con otras palabras. En algunos casos pueden ser algunas que son las mismas palabras, otras son similares. Y entonces, dentro del paralelismo sinónimo, encontramos 3 tipos de paralelismo sinónimo. ¿Cuál es el primero? Ahí está en la pantalla. Paralelismo sinónimo idéntico. ¿Cuáles son los otros 2? ¿Alguien se acuerda? ¿Les ayudo? Okay. Similares. Similares, paralelismo Similar. sinónimo similar. ¿Y cuál, hermano? Invertido. E invertido, muy bien. Por eso les hice un cuadro sinóptico, que ahorita lo Invertido. vamos a ver, para que nos identifiquemos mejor. El paralelismo sinónimo, más bien así, el paralelismo en la poesía hebrea tiene 3 tipos de paralelismo. El sinónimo, el antitético y el sintético, ¿ok? El paralelismo sinónimo tiene 3 tipos de paralelismo sinónimo que nos acaba de decir la hermana Chanti. Sinónimo similar, sinónimo... ¿cuál otro me dijo, Idéntico y hermano? invertido. Idéntico y invertido. Idéntico e invertido. Esos 3 salen de uno mismo, ¿verdad? Del sinónimo, ¿ok? Del paralelismo sinónimo salen estos 3. Y el primero es el idéntico. Vamos a ver cómo es ese paralelismo idéntico. Ejemplo de paralelismo sinónimo idéntico. Enlazado eres con las palabras de tu boca y preso con las razones de tu boca. Ya hemos visto esto. Bueno, todo es un repaso, ¿verdad? Díganme ustedes dónde encuentran paralelismo aquí. Acuérdense, paralelismo idéntico, sinónimo idéntico. Enlazado con... Ahí se me perdió. Con preso. Con preso. Preso, muy bien. Y Otra. razones con palabras. Razones Muy con bien. palabras. Y tu boca con tu boca, ¿verdad? Ahí es lo que le decía ahorita, que pueden ser palabras, o la idea de arriba es la misma idea de abajo. Son ideas sinónimas, pero dice la definición que con ligeras alteraciones. Y aquí encontramos alteraciones y encontramos también que hay frases que se quedan igual y son sinónimas 100%, ¿verdad? Eso está en Proverbios 6:2. Ahora en Salmo 39:3 dice, alzaron los ríos, oh Jehová, alzaron los ríos su sonido, alzaron los ríos sus ondas. Aquí las alteraciones también son poquitas, pero las hay. Lo que es sinónimo 100% aquí, alzaron, alzaron, alzaron. Los ríos, los ríos. ¿Cuál? Y acá los ríos también. Alzaron los ríos, alzaron los ríos, alzaron los ríos. La diferencia, la alteración, está en 2 partes nada más. Su sonido Y ondas. y sus ondas, ¿verdad? Sonido y sus ondas. Este es mucho más idéntico que el anterior, ¿verdad? Acuérdense que estamos viendo paralelismo sinónimo idéntico. Ahora viene el paralelismo sinónimo similar. El segundo tipo de paralelismo sinónimo es el similar. Porque él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Ese es uno, Salmo 24:2. ¿Dónde paralelismo aquí? ¿En qué? Aquí acuérdense que es paralelismo similar, no es sinónimo, pero sí es similar. Porque él fundó o afirmó, como dice la otra frase, sobre los mares y sobre los ríos. Da a entender este pasaje que Dios afirma y pone cosas donde el hombre no puede, ¿verdad? Ahora el versículo siguiente dice, ¿acaso gime el asno montés junto a la hierba? ¿O muge el buey junto a su pasto? Aquí también quisiera que ustedes notaran la diferencia cuando se pasa de una frase a otra. Si hay un signo o una clave que podría hacer para darnos una idea de cuándo termina una frase y otra, es si hay algún signo
como signo de interrogación, como en este caso, o alguna coma, o punto y coma, o a lo mejor un punto. Pero en ocasiones, hermanos, vamos a encontrar una coma por aquí así, después de Jime, y no se ha acabado la idea. Entonces necesitamos nosotros hilvanar todo lo que dice ese renglón o todo lo que dice esa idea. Y aquí la idea es, ¿acaso gime el asno montés junto a la hierba? Ahí es toda una frase. Para darnos cuenta que a partir de aquí empieza la otra y empieza aquí el paralelismo sinónimo similar. Por ejemplo, gime, aquí no hay algo que sea igual, ¿verdad? Pero, por ejemplo, el asno no es igual al buey. Entonces, es un paralelismo similar. ¿Sí? Similar. Junto a la hierba. La hierba, hasta donde yo sé, no sé si sea lo mismo que pasto, ¿verdad? Pero ahí está el paralelismo también. Hierba y pasto, ¿verdad? Es paralelismo, sinónimo similar. Creo que es fácil confundirlo incluso con el idéntico porque son muy, muy parecidos. Ahora vamos al tercero de los paralelismos sinónimos. Paralelismo sinónimo invertido. Invertido se llama cuando existe una inversión o transposición de palabras o cambiarlas de orden, de manera que se cambie el orden del pensamiento. ¿Ok? Se llama invertido cuando existe una inversión o transposición de palabras o sentencias de manera que se cambie el orden del pensamiento. Si se les hace muy larga esta definición, pueden tomar esto último. Se cambia el orden del pensamiento y ya sabes que ahí es sinónimo invertido. Y nos pone un pasaje aquí. Los cielos cuentan la gloria de Dios y la obra de sus manos denuncia la expansión. Aquí cambia de un lado a otro. Hagan de cuenta que estos dos dedos los cambio y queda el índice con el anular y el anular con el índice de adelante. Lo cambié, lo invertí, ¿verdad? Y en este pasaje podría ser un poquito difícil a pesar de que es muy pequeño. Los cielos cuentan la gloria de Dios y vamos a usar el texto de Reina Valera. Y el firmamento, la obra de sus manos. ¿Por qué? ¿Por qué agarro esa y no esta? Porque aquí, si agarro esta, no hay o no le encuentro yo esa transposición. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Los cielos es igual al firmamento. No, ¿saben qué? Tiene razón, aquí está más correcto, perdón. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Fíjense, primero está los cielos. La expansión y los cielos es lo similar, ¿ok? Vamos a agarrar en esta traducción. Los cielos y la expansión es lo similar. Pero primero, en la primera idea, los cielos aparecen primero. En la segunda idea, los cielos o la expansión aparece al final. ¿Sí notan esa diferencia? ¿Sí? Sí. Fíjense, los cielos cuentan la gloria de Dios. Está hablando del poder de Dios de crear, ¿verdad? Y la obra de sus manos, lo que vemos de la creación también, anuncia la expansión, anuncia la existencia o el poder de Dios, ¿verdad? Igual pueden usar el pasaje de Reina Valera, pero vamos a continuar. Paralelismo, poesía hebrea. ¿A qué llego aquí? Bueno, aquí vamos a ver en el cuadro sinóptico la primer parte de todo lo que es la poesía hebrea. En los cuadros sinópticos, para los que no estuvieron en la clase pasada, nos ayudan muchísimo para en una sola página tener todas las ideas completas. Y creo que van a entender cuando lo vean. Paralelismo en poesía bíblica hebrea. Paralelismo sinónimo, ¿ok? Noten esto. La poesía bíblica o la poesía hebrea se divide en paralelismo sinónimo y luego en paralelismo idéntico y luego en paralelismo invertido. Ok, sinónimo. Dicho de otra manera, aquí vamos a ver todo lo que ya vimos hace un momento, pero vamos a ver qué es paralelismo sinónimo. Bueno, sinónimo, antitético y sintético. Ok.
Es muy fácil confundirnos, hermanos, con estos tres. Decimos, el paralelismo tiene tres formas: sinónimo, antitético y sintético. Podemos confundirnos con las tres formas de paralelismo sinónimo que acabamos de mencionar: idéntico, similar y opuesto, como podríamos decirle también, ¿verdad? Ok, paralelismo sinónimo. Esto es lo que vimos, hermanos. Paralelismo sinónimo, PS, le pongo así, así vamos a estar jugando con estas letras. Paralelismo sinónimo idéntico. Los diferentes miembros se componen de las mismas o casi las mismas palabras. Paralelismo similar, el segundo que vimos. ¿Cómo es este? El sentimiento es sustancialmente el mismo, pero el lenguaje y las figuras son diferentes. Como hace ratito, ¿se acuerdan? El buey y el asno son diferentes, pero la idea es igual. Es la misma idea, el mismo pensamiento. Además vimos paralelismo invertido. ¿Cuál es este? Cuando existe una inversión o transposición de palabras o sentencias o frases de manera que se cambia el orden del pensamiento. Lo podemos encontrar en otros pasajes también de la Biblia. De acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿qué es lo que sigue por ver? El Es lo que antitético. ¿Qué es lo que sigue por ver? Esto que está aquí ya lo vimos. ¿Qué sigue por ver? sigue el paralelismo antitético. Antitético, muy bien. Antes de llegar aquí, ¿tiene alguna duda de esto? Te lo estoy grabando ahora sí. Aparentemente no. ¿Cómo? Aparentemente no. Sí, ¿verdad? Es que ya tapándonos con... Lo más importante es que ustedes detecten, ¿verdad? Detecten las poesías y podamos entenderlas. La clase pasada les pregunté, o la antepasada, ¿habían visto esto? Y casi todos, o todos me dijeron, no, hermano, yo no había considerado eso. Y han leído muchas veces algún salmo, algún proverbio, ¿verdad? Entonces, la idea aquí más que nada es que tengamos una idea lo más próximo, lo más acertado posible de lo que es la poesía hebrea. Bien, vamos al paralelismo sinónimo, perdón, paralelismo antitético. El segundo tipo de paralelismo antitético. ¿Alguien que me lea eso que está en la pantalla, por favor? Bajo esta división cae todo el pasaje en el cual hay contraste u oposición de pensamiento presentado en las diferentes sentencias. Esta clase de paralelismo abunda, especialmente en el libro de Proverbios, por el hecho de adaptarse particularmente para expresar máximas de sabiduría proverbial. Hay dos formas de paralelismo antitético. Muy bien, ahorita los vamos a ver. Gracias, hermana. Todo pasaje el cual contiene o hay un contraste u oposición de pensamiento, todo eso es un paralelismo antitético, que se contrasta uno con el otro. Y esto abunda en Proverbios porque se adapta, ¿verdad?, este tipo de paralelismo a la escritura proverbial. Y hay dos paralelismos o dos formas o tipos de paralelismo antitético. Vamos a ver cuáles son estas dos. Es simple. Cuando el contraste se presenta en un solo dístico. Ahorita vamos a ver lo que es dístico. Cuando el contraste se presenta en un solo dístico. Voy a ir más abajo para que vean lo que es eso de dístico. ¿Sí? Es una composición poética o estrofa de dos versos que componen un concepto completo. ¿Sí? Fíjense esta parte, una composición o estrofa de dos versos, podría ser tal vez dos líneas, que expresan un concepto completo. Voy a regresarme. Es el paralelismo simple. Cuando el contraste se presenta en un solo dístico, en una sola expresión completa de dos oraciones,
se presenta, repito, cuando el contraste se presenta en un solo dístico. Vamos a ver un ejemplo. La justicia engrandece a la nación, pero el pecado es afrenta a las naciones. Dígame alguien cuál es la primera idea de este dístico. Justicia y el pecado. No digo, la primera idea completa. La justicia engrandece a la nación. Es correcto, muy bien. Y a partir del pero viene otra, ¿verdad? Pero el pecado es afrenta a las naciones. Fíjense, aquí hay un paralelismo. Todo esto es paralelismo, pero por ejemplo, nación con nación. Pero fíjense el contraste. Engrandecimiento, afrenta. Justicia, pecado. Ambas cosas tienen como centro la nación. La justicia engrandece la nación. Esta otra igual, el pecado es afrenta de las naciones. La nación o las naciones es el centro de esta idea. Los dos mencionan la nación, solo que por un lado la justicia la engrandece, mientras que por otro lado, contrario, el pecado es afrenta de esas naciones. Por eso esto se llama paralelismo antitético, porque hay una antítesis o hay un contraste entre las dos ideas de un mismo dístico. Vamos a ver otro ejemplo. La lengua de los sabios adorna la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Vamos a encontrar primero el paralelismo, o lo que es más parecido, antes de encontrar lo que es contrario. Díganme una parte donde sea sinónimo una cosa con otra. Hasta cierto punto, ¿verdad? No 100% es sinónimo. Sabios y necios. Sabios y necios. ¿Perdón, hermano? Sabios y necios. No, ese es contraste, Antes de llegar ahí, ¿verdad? Claro, ese contraste debe estar ahí, porque si no, no sería antitético. Quiero que La no lengua, lengua y boca. Ándele. Lo que se parece, lo que es similar. Yo sé que la lengua y la boca no es lo mismo, ¿verdad? Pero con la boca hablamos, con la lengua hablamos. Da la ¿verdad? idea. Exacto. Ahora sí, lo que se contrasta, hermana Sabina. ¿Con qué se contrasta sabios? Sabios. Necios. Con necios, ¿verdad? Ahí es un contraste. Ahí va otro contraste. Adorna la sabiduría. Pero por el contrario, acá hablará sandeces. Notan ahí que hay similitud, pero dentro de esa similitud, por eso es paralelismo, pero también hay contraste. Por eso es paralelismo antitético, pero es simple porque está en un solo dístico. ¿Ok? Insisto, es muy importante que ustedes noten donde una idea termina y empieza la otra. Y aquí es muy claro porque está el punto y coma. Acá no estoy seguro si había un punto, una coma, pero no me aparece. Y en cambio Hermano. acá, ¿sí, hermano? A ver, no entendí un poquito lo último. Sí. ¿Me puedes repetir la explicación? ¿De este último, de la lengua o de todo esto? Es que me dijo que el primero era el paralelismo sintético. Ajá. Ahorita Es dije. A ver. Más bien antitético, ¿no? El antitético, perdón. O a lo mejor yo me equivoqué, pero es el antitético. Dijo que, haga de cuenta, que las palabras pueden más o menos significar lo mismo, pero sin parecerse en lo escrito. Ay, no sé explicarme, pero no le entendí tampoco bien a usted lo último. Ok, pero eso que dice lo vimos un poquito más anterior en el paralelismo sinónimo. Mira, vamos a un poquito más para atrás. No, sí, hermano, pero yo decía por las dos palabras que dijo, que eran, regréselo otra vez, porfis. Sí. Aquí. Sí, o sea, sandeces y sabiduría, ¿verdad? Ajá, sí. Porque sandeces, ¿qué significa?
Bueno, sandeces vienen siendo como necedades, Ah, ok. como cosas que nomás está diciendo la gente y nomás no edifica para nada. Sí, o sea, tendría que haber buscado el significado para poderlo, como que sandeces lo entendía, no sé, bueno, pues sí, como necedad, pues sí, también vendría siendo lo mismo, de sabiduría y necedad. Sí, Ok, hermano, perdón. sí, no, está bien, está Era bien. en el significado de la palabra, no en el significado Ah, del... ok, Sí, perfecto. gracias. No, de nada más. Cualquier duda, con confianza. Sí. Podría ser que yo no, en un cierto punto, saben que eso no me lo sé, déjenme lo estudio, ¿verdad? Pero qué bueno que ya quedó. Pero ya que anda en eso, vamos a ver qué es eso de sandez. Es una definición un poquito más clara. Dice sandez, en este caso individual, singular. Una sandez es un despropósito, una necedad, tontería, majadería, vaciedad, algo que se dice hueco. Eso es. Y ese es el contraste. Sí, Entonces, está perfecto. en este pasaje de Proverbios 15:2, recuerden, todo esto es paralelismo. Hay un paralelismo, hay algo en que se parecen las frases, pero hay algo en este caso, como es el antitético, hay una parte que es contraria. Pero aquí porque es una sola expresión, como quien dice, ahorita vamos a encontrar que es una que no es simple, es un poquito más grande. Entonces, fíjense, lengua equivale a la boca aquí, ¿ok? Pero la antítesis o lo antitético o lo contrario es sabios y necios, ¿verdad? ¿Qué hace la lengua de los sabios? Adorna la sabiduría. Pero ¿qué hace la boca de los necios? Hablará sandeces. Cuando oímos una persona, no sé si ustedes han notado, pero hay veces que hablamos o escuchamos una persona en la televisión y aunque no te diga que es ingeniero, licenciado, que estudió esto, lo otro, aquello, muchas veces tú con oírlo dices, esta persona se ve que está bien preparada, habla bien claro y habla con conocimiento de lo que está diciendo, ¿verdad? En cambio, cuando vemos una persona que está hablando cualquier cosa, tonterías, por ejemplo, hoy en día se usa mucho los dobles sentidos, esos son sandeces, está hablando esa boca sin sabiduría, está de alguna manera ensuciando el vocabulario, mientras que la lengua de los sabios, por el contrario, adorna la sabiduría. ¿Cómo ven? ¿Quedó claro esa parte? Sí, hermano. Sí, hermano. Sí. Perfecto. Como quiera, insisto, va a quedar grabado y le voy a pasar también el archivo. Ya vimos lo que es un dístico, ¿okay? Composición poética o estrofa de 2 versos que expresan un concepto completo. Bueno, ya vimos el paralelismo antitético de tipo similar. Ahora vamos a considerar el paralelismo antitético de tipo compuesto. Cuando hay 2 o más sentencias en cada miembro de la antítesis. Vamos a ver un ejemplo donde es pasajes más largos y encontramos, por eso se llama compuesto, porque es más largo, hay 2 o hay más sentencias, hay paralelismo, pero hay contraste. Y esto ya lo hemos visto. El buey conoce a su dueño, ¿no es cierto? Este no lo hemos visto hoy. El buey conoce a su dueño, el asno, el pesebre de su señor. Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento. Y en esta parte sí les puse en color para que lo detecten mejor, la parte que es similar y la parte que es contraria. ¿Por qué se llama compuesto, hermanos, a diferencia del otro? Porque este se llama compuesto y el otro se llamaba simple. Porque lo que dice arriba dice cuando hay 2 o más sentencias en cada miembro de la antítesis. Ajá, exacto. Dicho otras palabras, es más largo, ¿verdad? Hay 2 o más sentencias. El buey conoce a su dueño, es una sentencia. Y el asno, el pesebre de su señor, otra sentencia. Israel no conoce, es otra sentencia. Mi pueblo no tiene entendimiento, son otra sentencia más, ¿verdad? Por eso se llama compuesto. En realidad es lo mismo, solo que es más largo. Aquí lo que se parece, buey y asno, ¿verdad? No son lo mismo,
pero hay una similitud. Los dos son animalitos, Sí. pero el buey conoce a su dueño. El asno también conoce, ¿qué cosa? El pesebre de su señor, de su dueño. Fíjense, el color de dueño con señor, el color de buey con asno. Todo esto hasta aquí es el primer dístico, ¿sí? Hasta donde dice señor. Entonces aquí encontramos buey y asno, que son lo que hace paralelo a estos dos pasajes, pero también dueño Señor. y señor. Señor. Todo eso es lo similar. Pero todo esto dice una gran verdad. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Pero ahora la idea que sigue es contraria. Ya no va a hablar de un buey. Ahora va a hablar de Israel. Ya no va a hablar del asno. Ahora va a hablar de su pueblo. Así como el buey conoce a su dueño, lo contrario, Israel no conoce. Así como el asno conoce el pesebre de su señor, el pueblo de Dios no tenía entendimiento, no conocía, ¿verdad? Entonces aquí encontramos de aquí, de Israel hacia entendimiento, encontramos lo contrario a la idea anterior, ¿verdad? No, y aquí no se los puedo separar, pero de aquí, de Israel, si ustedes lo ponen un renglón abajo, estamos, ahí encontramos más claramente la diferencia entre una línea y otra. La primera línea o la primera idea completa es el buey no conoce a su dueño y el asno, perdón, el buey conoce a su dueño y el asno conoce el pesebre de su señor. No aparece la palabra conoce ahí, pero va implícita. Y la otra línea o la otra idea también completa es Israel no conoce, mi pueblo no tiene entendimiento, aunque son dos ideas completas, juntas se dan un contraste. ¿Sí notaron esta parte? Creo que este ejemplo es muy claro. Ok, vamos a ver otro ejemplo. Este es más grande. Por un breve momento te abandonaré, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Isaías 54, 7 y 8. Fíjense, ¿dónde está la primera idea completa? Hasta misericordias. Es correcto, muy bien. Aunque se separa en dos partes, la idea completa es hasta misericordias. Es correcto. Y abajo, la idea completa es los tres renglones. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero ahí es una parte del dístico, ¿verdad? Y luego la otra parte de ese mismo dístico. Pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Ok, vamos a lo que es paralelo aquí y donde está también lo contrastante. Te abandoné. Lo contrastante está en te recogeré. Todo lo contrario, ¿verdad? Ahora, un poco de ira, con un poco de ira, es similar con misericordia eterna. Perdón, es contrario a con misericordia eterna. Escondí mi rostro, es contrario a tendré compasión de ti. Cuando dice la Biblia, hermanos, escondí de ti mi rostro, es que quiere decir no quiero nada contigo, hazte un lado, no quiero nada. Pero cuando dice tendré compasión de ti, voy a estar al pendiente de ti. Muy contrario, ¿verdad? Bueno, por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti. Tanto aquí como acá encontramos, aquí a diferencia del versículo anterior de Isaías 1:3, en la primera idea completa, ahí está lo contrario. Te abandoné, te recogeré. ¿Ok? Y acá también. No es como acá que en uno solo encontramos rápido que hay similitud y hay diferencia. Pero lo que es similar, hermanos, es esto, que fue abandonado y fue recogido. Y o sea, esas dos
esa idea de que fue abandonado y fue recogido, contrastan con la de abajo. Escondí mi rostro, perdón, estas dos se contrastan entre sí y acá estas cuatro, perdón, se contrastan entre sí. Ira se contrasta con misericordia, esconder el rostro, se contrasta con tener compasión de ti, ¿verdad? Es un poquito diferente y yo creo que está un poquito más dificilita, pero ahí encontramos el contraste, ¿verdad? Y si ustedes se fijan, esta idea de acá es exactamente la idea de acá. ¿Sí me debes entender? Hay contraste en la misma idea aquí. Y hay contraste acá dentro de esta otra misma idea. Pero esta idea de arriba significa lo mismo que la idea de abajo. Me gustaría saber si eso lo están detectando, hermanos. Sí, hermano Jorge. ¿Sí? Sí, ¿Sí se está detectando? Ok, qué bueno, eso es muy importante. hermano. Repito, por si a alguien se le pasó, toda esta idea completa o todo este dístico es similar a este, solo que en cada uno de ellos se contrasta dentro del mismo. Sí, Esta parte se contrasta a sí misma y esta parte se contrasta a sí misma, pero todo esto trae la misma idea que lo la que viene misma acá idea. abajo. Sí. ¿Ok? Muy bien. Vamos a continuar. Bueno, creo que ya estamos por terminar. Sí, vamos al cuadro sinóptico otra vez. Vamos hilvanando las ideas. ¿No tienen alguna duda de lo anterior, hermanos? No, hermano, todo bien. Está bien, hermano. Ok, muy bien. Volvemos al cuadro sinóptico para que ustedes vayan hilvanando las ideas. Paralelismo en la poesía hebrea. Hay tres tipos de paralelismo. Paralelismo sinónimo, antitético y sintético. ¿Cuáles hemos visto? Sinónimo y antitético. Sinónimo y antitético. Muy bien. Ya vimos, ¿verdad? Esto ahí ya no me voy a tener mucho, pero el sinónimo tiene tres diferentes: paralelismo sinónimo idéntico, paralelismo sinónimo similar y paralelismo sinónimo invertido, mientras que el paralelismo antitético tiene dos. Es el paralelismo antitético simple y el paralelismo antitético compuesto. Todo esto no viene en mis notas, ya yo lo hago aparte. Ahora sigue ver el paralelismo sintético. Vamos a ver qué tanto alcanzamos de aquí. El paralelismo sintético o constructivo consiste, según en la definición de este autor, Lowth, solo en la firma de construcción en la que una palabra no responde a una ni a otra sentencia como equivalentes u opuestas, pero hay correspondencia de igualdad entre diferentes posiciones con respecto a la forma y giro de toda la sentencia y de las partes constitutivas, tales como el nombre respondiendo al nombre, el verbo respondiendo al verbo, el miembro respondiendo al miembro, la negación a la negación, la interrogante a la interrogante. Y debe notarse dos tipos de paralelos o paralelismos sintéticos. Bueno, antes de continuar, esta parte de aquí, hermanos, creo que es la parte más importante de toda la definición, o lo que nos aclara todo, que las partes constructivas o que la constituyen, tal o cual pasaje, se corresponde el nombre con el nombre, el verbo con el verbo, miembro con miembro, negación con negación, interrogante con interrogante. Así a simple vista, tal vez no nos dice mucho, excepto que veamos los ejemplos, ¿verdad? Paralelismo sintético fue ese. Y ahora, ese paralelismo sintético, el primero es paralelismo sintético correspondiente, ¿verdad? ¿Quién me lee, por favor, esa parte sin leer el versículo? No, todo lo que está ahí. Sí, todo lo de arriba sin el versículo de abajo. Es cuando existe una correspondencia formal e internacional entre sentencias relacionadas, como el ejemplo,
siguiente, tomado del Salmos 27:1, donde la primera línea corresponde con la tercera y la segunda con la cuarta. Ok, muy bien. Correspondiente, porque corresponde una cosa con la otra, ¿ok? Correspondiente es cuando existe una correspondencia formal e intencional entre las sentencias, como está en este salmo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Díganme con qué corresponden unas con otras. ¿Alguien me puede decir? Puede ser incluso la frase completa. Jehová es mi salvación, o sea, Jehová y mi salvación. Ajá. Y Jehová es mi fortaleza. ¿Es correcto? También, ¿de quién temeré? ¿De quién he de temorizarme? Ajá, perfecto, muy bien. Eso es, se corresponde una cosa con otra. ¿De quién temeré? ¿De quién me he de atemorizar? ¿O de quién he de atemorizarme? Etcétera. Y Jehová es mi luz y mi salvación. Se corresponde con él la fortaleza de mi vida, ¿verdad? Es como, por ejemplo, decir salvación con redención, con vida eterna. Son palabras distintas, significan algo distinto, pero se corresponden una con la otra. La vida eterna es precisamente la salvación, ¿verdad? O es estar salvo. O la redención es que Cristo me compró con un precio para ser salvo, ¿verdad? ¿Ok? Vamos al siguiente. Este mismo estilo correspondiente se nota en el siguiente paralelismo antitético compuesto. Fíjense, aquí hay un paralelismo antitético compuesto, pero estamos viendo en un paralelismo sintético correspondiente, ¿verdad? Para no confundirnos. Es decir, todo esto que vemos aquí es un paralelismo antitético, pero hay el mismo estilo de correspondencia. Fíjense, avergüéncense y sean confundidos a una los que de mi mal se alegran. Se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Ok, me detengo aquí tantito. Acuérdense, este pasaje es antitético, pero utiliza el estilo de correspondencia. Avergüéncense y sean confundidos. ¿Con qué se corresponde? Nomás de lo que leí ahorita, no de lo de más abajo. Ahí está en lo primero que leímos. Avergüéncense y sean confundidos. ¿Con qué se corresponde? ¿Sí? Vístanse de vergüenza. Ajá. Es correcto. Y confusión, ¿eh? Todo completo. Fíjense, avergüéncense, vístanse de vergüenza. Sean confundidos y de confusión, ¿ok? Todo completo utiliza el correspondiente. Los que se engrandecen contra mí, canten y alégrense. Ahora, fíjense, es correspondiente una frase con otra, pero acuérdense que este es antitético, porque la parte de acá de abajo es contraria a todo lo de arriba. Fíjense, los que se deleitan en mi justicia y digan siempre, sea ensalzado Jehová, que ama la paz de su siervo. Salmo 35, 26, 16 al 17, perdón, 26 y 27, ahí me faltó corregirle. ¿Ok? Entonces, quiero que noten esto, ¿verdad? La primera idea completa está en estos tres renglones. Yo creo que esta es como una transición entre una y otra. Fíjense. Avergüéncense, vístanse de vergüenza. Sean confundidos y de confusión, ¿verdad? ¿Quiénes? Los que de mi mal se alegran. Estos de aquí, los que se alegran de mi mal, está hablando aquí, no estoy seguro si es el mismo rey David quien escribió este salmo, pero esta frase, los que de mí se alegran, une a estas dos frases. Dice, avergüéncense y sean confundidos, ¿quiénes? Los que de mí se alegran. Vístanse de vergüenza y confusión, ¿quiénes? Los que de mí se alegran. ¿Ok? Y luego abajo,
lo contrario, los que se deleitan en mi justicia y digan siempre, sea ensalzado Jehová, que ama la paz de su siervo. Hagan de cuenta, con otras palabras, acá arriba están los que querían hacerle mal al escritor del Salmo. Podría ser a Cristo mismo si fuera un salmo mesiánico. Pero los de acá es lo contrario. Está hablando de deleitarse, Se deleitan. de que tengan paz, ¿verdad? Pero ¿quiénes? Los que se deleitan en la justicia de Él, a diferencia de los que se alegran por el mal de Él, ¿verdad? Voy a poner un ejemplo de nosotros. Ojalá le vaya muy bien a todos los que aprecian mucho a Shanti, pero a los que no la aprecian, que se les seque la mano. Decía un hermano, ¿verdad? Decía un hermano en broma, ¿verdad? No le deseamos nada malo, pero decía un hermano, Julio Mesa, dice, no le deseo nada malo, nomás que se le seque la mano. Bueno, es algo parecido, ¿verdad? Pero esto solamente es algo que el rey David está diciendo, como dándole a Dios o dejándole a Dios la venganza. ¿Ok? ¿Fue claro este pasaje, hermanos? Excelente, hermano. Ok, qué bueno, gracias a Dios que fue así. Y el acumulativo. Ya vimos el correspondiente, pero vemos ahora el acumulativo. Cuando hay una culminación de sentimiento que corre a través de los paralelos sucesivos, o cuando existe una constante variación de palabras y de pensamientos por medio de la simple acumulación de imágenes o ideas. Si mal no recuerdo, hasta aquí llegamos. No es cierto. Ok. No, sí alcanzamos a ver. No lo alcanzamos a ver eso, ¿verdad? ¿O sí? No, sí alcanzamos a ver el acumulativo, el ejemplo de Salmos 1:1. Ah, ok, muy bien. Bueno, Y recapitulando esta partecita, estamos viendo paralelismo sintético, el cual tiene dos formas. Paralelismo sintético correspondiente y paralelismo sintético, ¿qué? acumulativo. Acumulativo. Sintético, es decir, hace una síntesis, junta cosas, ¿verdad? Cuando hay una culminación de sentimiento que corre a través de los paralelos sucesivos, fíjense, hay una culminación, llega a una, como decir, a una conclusión. O cuando existe una constante variación de palabras y de pensamientos por medio de la simple acumulación de imágenes o ideas, y está el Salmo 1, 1 y 2. Ya me acordé, sí es cierto. La diapositiva siguiente, vamos a ver el mismo pasaje, pero separado cada idea, ¿ok? ¿Qué dice este pasaje? ¿Quién me lo lee, por favor? Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y noche. Salmos 1, 1 al 2. Muy bien, gracias. Si ustedes notan, o más bien quiero regresar tantito antes de ir a la siguiente diapositiva. Recuerden, hay una acumulación, por ejemplo, aquí abajo, hay una acumulación, por aquí la encontré, de imágenes o ideas, ¿sí? Vamos a darnos cuenta que el autor de este salmo está escribiendo ideas muy similares, es decir, ideas, acumulando ideas para llegar a una sola verdad. Aquí está el pasaje que les decía, ahora se los pongo por separado para que lo entendamos mejor. Bienaventurado el varón que número 1, no anduvo en consejo. Número 2, ¿cuál es? Y estuvo en camino de pecadores. Número 3. Y en silla de Que escarnecedores. escarnecedores se ha sentado. Muy bien, se fijan, está acumulando una idea. Y aquí el ni es igual a un no. ¿Quién es bienaventurado? Aquel que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, que no se sienta en silla de escarnecedores. Y luego el contraste aquí, sino que, por el contrario, en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Bueno, aquí hay una acumulación de ideas, ¿ok?
No anduve en consejo de malos, no esto, no lo otro. Pero aquí también la parte de abajo es sumamente importante en el paralelismo. Dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Díganme de esta frase que les acabo de leer, sino que en la ley de Jehová está su delicia, ¿en qué hay paralelo con la frase siguiente? Medita. Meditad. ¿Con cuál? De día y de noche, o sea, todo completo. Sí. En su ley medita de día y de noche. Ok, exacto. Esa es la segunda idea de esa parte, ¿verdad? Del versículo. ¿Qué partes encontramos que son paralelas una a la otra? Pues la ley y Ajá, la la ley. meditación. Está su delicia. Exacto, meditar, su delicia. Ok, ese es el paralelismo que encontramos ahí, pero en este caso es paralelismo sintético, es decir, está haciendo como una síntesis, como que está juntando todo. ¿Que quién es bienaventurado? Este y este. Pero que además, por el contrario, hace esto. Medita en la ley de Dios y en su delicia está en la ley de Dios, ¿verdad? Si vieron esta acumulación de ideas, si lo notaron. En esta parte, Sí. hermanos, esta parte podría haber resumido el escritor lo siguiente: bienaventurado el varón que no peca. Pero no fue así. Él hizo esto. No anduvo en consejo de malos, no anda pecando. No estuvo en camino de pecadores, no anda pecando. No se sentó en sillas escarnecedores, no anda en pecado. Todo esto es una acumulación de ideas que al final me da una idea, una sola, ¿verdad? Que no anda mal esta persona, sino que por el contrario, dice que es un bienaventurado, es el que en la ley de Dios o de Jehová está su delicia, y en esa misma ley de Jehová medita de día y de noche. Aquí hay otro: buscar a Jehová mientras pueda ser hallado, llamarle entre tanto que está cercano. Aquí yo creo que es muy fácil encontrar paralelismo en estos dos renglones. ¿Dónde encontramos el paralelismo? Buscar, ¿Sí? Con llamarlo. llamar. Ok, buscar con llamar hay un paralelismo, ¿verdad? Buscar a Jehová mientras puede ser hallado es sinónimo a entre tanto que está cercano. Lo puedes encontrar porque está cercano, ¿ok? Y luego el contraste: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, quien tendrá misericordia de él, y al Dios nuestro, quien es amplio en perdonar, ¿sí? Quien es amplio en perdonar. Aquí la acumulación de ideas se nota más veces que en el versículo anterior. Fíjense, aquí encontramos una acumulación de ideas arriba y aquí otro tipo de acumulación de ideas abajo. En el de arriba se acumulan dos ideas: buscar a Jehová mientras puede ser hallado, buscarlo entre tanto que está cercano. Díganme, ¿hay una diferencia de significado en el renglón de mero arriba con el segundo? ¿Hay alguna diferencia de significado ahí? No, es lo mismo. No, Solo que usa es la diferentes misma palabras. idea, pero con diferentes palabras. Es correcto. ¿Qué está haciendo? Está acumulando ideas. Acumuló ahí dos ideas que si hubiera agarrado una nada más, quedaría muy entendible. Si hubiera agarrado la otra de abajo en vez de la arriba, quedaría muy entendible. Estaba viendo una definición de tautología. Esto es una tautología que es el decir varias palabras en dos frases diferentes o tal vez en más, pero que son similares, pero para dar una sola idea. Pero algo que también decía la tautología es, o esa definición, es que podrían ser palabras que se repiten innecesariamente. ¿Sí? Es decir, si nosotros quisiéramos saber esto de buscar a Dios, con el renglón de arriba es suficiente. Pero como es poesía y me lo quiere recalcar, me dice, llámale entre tanto que está cercano, ¿verdad? Y abajo hay otra acumulación. Tres líneas o tres ideas. Número uno: deje el impío su camino. Deje el hombre inicuo sus pensamientos.
Sí, no, perdón, eran dos. Dos. Se acumula esa idea. Díganme, ¿significa algo distinto? Deje el impío su camino a deje el inicuo sus pensamientos. Es lo mismo, hermano. Es lo mismo, exactamente. Está acumulando, ¿qué, hermanos? Ideas. Ideas, muy bien. Y abajo dice, y vuélvase a Jehová, quien tendrá misericordia de él. Y al Dios nuestro, quien es amplio en perdonar. Otra vez aquí, miren, aquí otra acumulación de ideas. Vuélvase a Jehová, ahí no, pero aquí. Jehová, ¿quién es? Pues quien tendrá misericordia de él. No, sí, fíjense completo. Vuélvase a Jehová, quien tendrá misericordia de él. Con lo de acá. Y al Dios nuestro, quien es amplio en perdonar. Esto de arriba, y vuélvase a Jehová hasta él. Y el resto, ¿son ideas diferentes o es la misma idea? Es la misma idea también. Es exactamente la misma idea. Muy bien. Aquí, si se fijan, aquí no dice vuélvase. ¿Sí ven el cursor de mi mouse? Sí, hermano. Ok. Aquí no encontramos la palabra vuélvanse como la encontramos aquí, ¿verdad? Sin embargo, va implícito. Vuélvase a Jehová, quien tendrá misericordia de él. Y vuélvase al Dios nuestro, quien será amplio en perdonar. ¿Creen que sea cuando dice vuélvase o regrese al Dios vivo? Al Dios, perdón. Vuélvase o regrese a Dios. ¿Qué significará eso? En casi todas las predicaciones se nos enseña esa palabrita. ¿Por ahí oí alguien malo? Pues buscar al Dios verdadero, no a los dioses falsos. Bueno, sí. Pero fíjense, aquí está hablando de alguien que ya está fuera del camino. Y le dice regrese, a ¿verdad? Dios y pida regrese. perdón. Regresar, muy bien. ¿Qué dijo Chanti? Que regrese a Dios a pedir perdón. Ok, eso se le llama arrepentimiento, ¿verdad? Esa es la idea que quería darles aquí. Arrepiéntanse, ¿sí? Al fin de cuentas, Él va a tener misericordia y Él es amplio en perdonar. Creo que ahora sí termina aquí. Vamos nada más al cuadro sinóptico. No recuerdo si lo terminé. Para Sí, sí lo dar a terminé. entender todo lo que ya vimos está aquí en el cuadro sinóptico, a menos que no lo haya completado. El paralelismo en la poesía hebrea se compone de 3 tipos de paralelismo. Esto es repaso, recuerden. Paralelismo sinónimo. ¿Cuál otro? Antitético. Y Sintético. No, ok. sintético. El paralelismo sinónimo se divide en 3. ¿Cuáles son? ¿Cuál? Similar, Idéntico, invertido, similar, invertido. Muy bien. Ahora, el paralelismo antitético tiene 2 tipos. simple y compuesto. Muy bien. Paralelismo antitético simple y paralelismo antitético compuesto. Con que digan simple o compuesto, invertido, similar, es suficiente. Pero yo se los pongo así para que no se nos olvide que es paralelismo sinónimo. Paralelismo antitético. ¿Y el paralelismo sintético, cuántos tipos vimos? 2. ¿Cuáles fueron? Conviviente y acumulativo. Ok. Muy bien, ahí me faltó. Ahí me equivoqué, acumulativo. Pero es exactamente acumulativo y ¿cuál? Correspondiente. Y correspondiente. Ya esta parte no alcancé a corregirles. Bueno, ¿tiene alguna pregunta, hermano, de lo que vimos el día de hoy? Aparentemente no. A la mera hora cuando los hagamos. Sí, ahí salen las dudas. Ahí salen las dudas. Cuando me dicen a mí, hermano, tengo una duda, yo le digo, venga, si aquí la hacemos más grande. Qué bueno, hermano. De todos modos, yo sé que no es fácil porque no es algo que manejemos todos los días, ¿verdad? Por eso esto es una clase aparte, no se la damos a la iglesia, son clases que se les da a predicadores o a miembros de la iglesia que estén interesados en aprender más, ¿verdad? Y me interesa que ustedes aprendan en esta clase y me da gusto que el grupo de homilética, continúe todavía.
Y bueno, parece que las cosas están mejorando, hermanos. Poco a poco, a ver si pronto podemos tener alguna reunión en la congregación y hacer lo que habíamos quedado, ¿verdad? De que cada quien de los varones prepare una clase y de las mujeres también, pero acá en otro salón, ¿verdad? Y pues la hermenéutica les va a servir también ahí, ¿verdad? Bueno, gracias por su tiempo, hermanos. Gracias por haber dedicado este tiempo. ¿Alguien me habla? Perdón. Nos va a mandar el video. No. Sí, claro que sí, no. Sí, hermano. Ese ahorita, hagan de cuenta, lo que hago es, yo cierro aquí y luego se va a empezar a convertir el video y creo que ahorita no tuvimos mucha pérdida de tiempo como en otro ratito, bueno, no perdemos tiempo, pero de repente alguna duda que se hace muy larga, yo trato de cortarle cositas, en este caso no se va a necesitar, entonces yo creo que en un rato más, en la noche, a más tardar, yo creo que se los tengo. El de la semana pasada que les dije que se los iba a enviar, insisto, ya lo busqué, no lo tengo, yo creo que no grabé, creo que grabé nomás la primera parte, por algo corté y ya la segunda parte ya no me lo grabó o me faltó grabar, ¿verdad? Pero yo se los mando yo creo que en esta misma noche. Muchas gracias, man. Nombre contrario, Dios los bendiga. Son las 4:47. 4:47, pues ya merito nos vemos otra vez, ¿verdad? Dios los bendiga, hermanos, y seguimos en contacto. Gracias, hermano. Hasta pronto. Dios los bendiga. Bendiga, Bye. Dios. Foto. Está faltando niño. Vamos a tener que quitarle el WhatsApp. Bueno, Dios los bendiga. Que descansen. Pero hasta la noche, ahorita hay reunión. Hasta pronto, si Dios quiere.